de los Hebreos, capítulo 12, versículo 24, Génesis capítulo 4, versículo 10. Hace unos 2 domingos hablaba sobre el altar del sacrificio, el tabernáculo, la tienda de campaña, el camping que el Señor le hizo a Moisés hacer, elaborar, fabricar en el desierto. Y les conté, les enseñé cómo era la puerta de 12 metros por 3. Al acceder al patio se encontraba el altar de bronce y luego estaba el lavacro. El lavacro en bronce. Pero realmente el lavacro fue elaborado en los espejos de las mujeres. Todas las mujeres dieron sus espejos para elaborar el lavacro. Imagínense la joya, era hermosísimo, debió ser. No sé por qué algunos lo pintan así, pero el lavacro era hecho con los espejos de las mujeres israelitas. He estado muy ministrada desde cuando enseñé sobre esto. He estado ministrada y espero que ustedes también hayan comprendido el privilegio de entrar al altar de bronce, pasar por el lavacro. Pero ahí me detengo hoy, porque en el lavacro, después de que ofrecían los sacrificios, después de que mataban al animal, se salpicaba sangre. Los sacerdotes, que eran los encargados de esta labor, iban al lavacro y se lavaban las manos, los codos, los pies. Ellos se lavaban allí en el lavacro. ¿De qué se untaban ellos? Sangre. ¿Qué era lo que se limpiaban? La sangre. Díganlo. La sangre. La sangre. La sangre. Ellos ofrecían sangre. Al Señor le deleitaba que le ofrecieran sangre. Al Señor se le adoraba con sangre. Era la ofrenda, era de sangre. Amén. Eso no tienen que olvidarlo ustedes nunca. Nunca. Porque el tabernáculo, ese sacrificio de sangre, en esa época fue un pálido reflejo de lo que pasó en el Calvario más adelante. Señor, yo te doy muchas gracias. Amado Espíritu Santo, te pido que tu presencia preciosa siga fluyendo y que esta enseñanza lleve tu sello. Espíritu Santo, yo te pido en el nombre de Jesús, sella a estos hijos de Dios con esta verdad. Séllales, que lleven hoy una marca de sangre enviada por tu Espíritu Santo. Te lo pido, Señor. Revélate a ellos, revélales esta verdad, abre sus ojos y sus oídos, y mientras predico tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Hebreos 12, 20. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Vamos a volver a leer. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Vamos a Génesis 4, por favor. Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Amén. Estos 2 versículos hablan de lo que ocurrió en el Génesis, de una sangre que tenía voz, una sangre que tenía voz y que clamaba desde la tierra al Señor. La sangre de Abel. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor
que la de Abel. La sangre del Señor habla mejor que la de Abel. Si la de Abel habló desde la tierra, sé que habló, clamó, la sangre rociada que habla mejor que la de Abel es la de Jesús, el mediador del nuevo pacto. Amén. Amén. La sangre de Jesús es el tema primario del Espíritu Santo para la iglesia de hoy, porque todo el poder que fluye hacia la humanidad con gracia redentora y gloria fluye debido a la sangre de Jesús. Eso lo tienen que tener ustedes muy claro. Todo lo que vivimos del Espíritu Santo fluye debido a la sangre de Jesús. No puede haber ninguna confusión respecto a la persona o a la obra del Salvador en una atmósfera donde se enseña la sangre y la cruz a la luz de la palabra de Dios. Yo siempre les he dicho, cuando yo no predique el evangelio, váyanse. ¿Por qué? Porque donde no se enseña la sangre, la cruz, a la luz de la palabra de Dios, hay confusión. Ningún poder del infierno puede resistir la proclamación de la sangre de Jesús. Cuando usted proclama la sangre de Jesús en su casa, en la iglesia, en el corazón, no puede haber ningún poder del infierno que se resista. El Hijo de Dios ha gritado desde la cruz: consumado es. Y lo dijo cuando derramó la última gota de sangre. Consumado es. Y solamente a través de su sangre y la cruz, Él ha quebrantado el poder del pecado, la muerte y el infierno. Esa fue la gloria del Señor ahí. Él es nuestro Señor. Gloria al Cordero inmolado. Para conocer el poder de Dios, debemos conocer el poder de la sangre. Hace 8 días, yo les dije, no conocemos al Señor aún. No hemos visto nada. Creo que fue hace 8 días que les dije. No hemos visto nada, no hemos visto milagros, no hemos visto nada. ¿Y saben por qué? Porque aún no conocemos el poder de Dios. Porque primero se debe conocer el poder de la sangre. Nuestro conocimiento del poder de la palabra, del poder del Espíritu Santo y el poder de la oración dependen del conocimiento del poder de la sangre de Cristo. Oh, la sangre de Jesús. Hay un himno. Quisiera tenerlo. Oh, la sangre. Un himno. Oh, la sangre. Oh, la sangre de Jesús. Oh, Señor, cúbrenos con tu sangre ahora mismo, Señor. La relación de Dios con el hombre se sostiene por un pacto de sangre. Es muy importante que ustedes aprendan esto. El Señor me puso carga para que les enseñe y me gustaría que ustedes abrieran bien sus oídos hoy para esto. La relación de Dios con el hombre se sostiene en un pacto de sangre. Entre los avivamientos, el avivamiento de Kilsyth, Escocia, en 1908, vino cuando se reconoció el poder de la sangre de Jesús. John Wright, en medio de una reunión de oración, era una reunión de oración, no estaba predicando en ninguna iglesia, en ningún púlpito. Él levantó las manos y gritó: la sangre de Jesús. Y el Espíritu Santo descendió como en Pentecostés. Como lo relata el libro de los Hechos, descendió en esa habitación como en el Pentecostés. Y ese avivamiento se extendió por toda Inglaterra. ¿Qué fue lo que hizo? Solo gritó: la sangre de Jesús. Y el Espíritu Santo descendió. Pastor Witt, un pastor, yo creo que ya está retirado. Él pastoreó una iglesia en Toronto, la Calvary Church. Relata que en Inglaterra, durante la Segunda Guerra Mundial, él y su familia sufrieron incursiones aéreas. Las bombas caían por todas partes, pero fueron capaces de dormir a pesar de todo esto. Si yo la tormenta que hubo el miércoles en la noche, no pude dormir, no por miedo, sino los rayos me iluminaban todo el apartamento, era como si le hubieran puesto reflectores.
y el sonido. No pude dormir. Y esta gente durmió con bombas, en medio de un bombardeo. A pesar de eso dormían. Y la protección de la sangre de Jesús era tan real para ellos que parecía como si durmieran bajo un sólido refugio. Decían, el mejor refugio del mundo. Todas las noches, antes de dormir, le pedían al Señor que los cubriera con su sangre. Y una noche, cuenta, cayeron 13 bombas cerca de su casa. Solo hubo daños menores en la estructura. Y él solía decir, nunca he sabido que haya fallado la súplica activa y audible por la sangre. ¿Dio su vida? ¿Quién? Jesús. Él expiró, consumado es, cuando le salió la última gota de sangre. Y oro porque la sangre y lo que representa venga a nosotros con entendimiento sobrenatural por medio del Espíritu Santo. La sangre de Jesús representa su vida. Cuando Él vertió, nos dio su propia vida. Cuando le pedimos que nos lave, el lavacro es un pálido reflejo de lo que sería el lavamiento con la sangre de Él. Cuando le pedimos que nos lave y nos cubra con su sangre, experimentamos su poder que da vida. Si usted quiere experimentar un poder de vida, cúbrase con la sangre del Señor. Amén. Los cristianos de hoy tienen un vago conocimiento de la sangre, están limitados, por eso no han experimentado la libertad en Cristo. Yo me atreví que yo les dije, no hemos visto nada. Y, Señor, ¿yo por qué estoy diciendo eso? Y el Señor me llevó a esta enseñanza. Y ahí en ese punto me dijo, ahora sí entiendes. Lo que yo te quiero que tú digas es que los cristianos de hoy no han experimentado la libertad en Cristo, porque no reconocen la sangre. Yo desde que comencé a pedirle a Dios que me cubriera con la sangre, no experimento presión. Yo era una mujer depresiva. Yo recuerdo que vivía en Florida y ya tenía al Señor, era libre, servía, predicaba, ya en los grupos, dirigía en unos grupos de oración. Y yo iba caminando, caminaba tanto por la playa. Y a veces yo iba caminando y con una melancolía y una cosa, y lloraba. Y me decía, ¿por qué estoy llorando? Yo misma no entendía. Yo era depresiva, melancólica. Yo lloraba mucho. Pero cuando me apropié del poder de la sangre, por medio de la oración y la fe, el Señor me hizo libre. Dios es el que nos cubre, y esto nos enseña que podemos venir a la presencia mediante la sangre de su Hijo. Por eso el lavacro, por eso el tabernáculo, antes de entrar al lugar santo y al santísimo, antes tenía que pasar por el altar donde se regaba la sangre y luego se pasaba. ¿Por qué? Si vuelves a estudiar lo del tabernáculo, nos enseña que podemos venir a la presencia del Señor mediante la sangre de Jesucristo. Dios derrama gran gracia sobre nosotros debido a la sangre de Jesús. Y cuando uno se apropia por fe, nunca, jamás ha experimentado una libertad más grande. ¿Por qué? Porque lo que el Señor Jesús hizo fue un pacto de sangre. Los pactos de sangre, déjenme hablarles sobre eso. Leímos que a Jesús, el mediador del nuevo pacto, existía el Antiguo Testamento, o sea, Antiguo Pacto. Y el Señor Jesús fue el mediador del nuevo pacto. Cambió todo. Antes de Jesucristo y después de Jesucristo. Ese mediador se le da gracias a su sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Leímos el versículo, ¿verdad? Y el Levítico 14:7 dice, y los mojará con la avecilla viva en la sangre. O sea, tomará una avecilla viva y la mojará en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes, y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo.
Escúcheme muy bien este sacrificio. Sacrificaban un ave, esa sangre, traían otra vez viva, la untaban de la sangre y luego rociaban al leproso 7 veces. La sangre de un animal, ¿cuánto más? Y el leproso era sanado. ¿Cuánto más la sangre de Jesucristo rociada sobre nuestras vidas? A nuestras vidas, ¿cómo se aplica la sangre de Jesús hoy? ¿Cómo se relaciona la gracia de Dios a la sangre de su Hijo? ¿Cómo la sangre protege su vida y su familia? Déjeme decirle, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, la sangre de Jesucristo. ¿Cómo usar la sangre? ¿Cómo se usa la sangre de Jesús para derrotar al enemigo en nuestras vidas? En la cultura oriental, unos orientales, mediante un pacto de sangre, se cortan, se hacen una incisión pequeña, toman vino, ponen en su mesa y se hacen una incisión los dos amigos y sacan sangre y se la cruzan. Así se cruzan la sangre. Este es el brazo de mi amigo y este es el mío, y aquí hacemos el pacto de sangre. Y en las copas dejamos caer una gota. En la mía, una gota de la de él, y en la de él, una gota de la mía. Y brindamos. ¿Saben por qué se hace ese pacto entre los orientales? Es un pacto de sangre que sella un vínculo de amistad. Ellos ahí sellan un vínculo de amistad. Algunos firman un acuerdo para hacerse responsables de la familia del otro y de los bienes de su amigo. Si tú te mueres, yo cuido de tu familia y cuido de tus bienes. Es un voto que se sella con sangre y no se rompe. ¿Cuánto más poderoso es el pacto divino de sangre? Desde el Génesis hasta el Apocalipsis fluye, ahí en el libro de la Biblia, fluye un torrente rojo que es fuente de vida, poder, protección y promesa para nosotros hoy. Esta Biblia está roja. En Génesis dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra, creó la sangre. Ahí nos hizo con sangre. Luego sopló aliento de vida, creó nuestros espíritus. Después de recibir cuerpo y espíritu, el individuo recibe. Por medio del espíritu nuestro, estamos conscientes de Dios. Para eso nos dio espíritu. Nuestro espíritu es el que nos hace conscientes de que existe Dios. Le conocemos íntimamente y tenemos comunión con Dios. Es nuestro espíritu el que tiene comunión con Dios. Nuestro cuerpo es una concha, es una caparazón donde vivimos. Está consciente del mundo, tiene contacto con cosas terrenas. Nuestra alma, nuestro intelecto, emociones, voluntad, está consciente de sí misma, siente, comprende, piensa y decide. La vida, dice Levítico 17:11, la vida de la carne en la sangre está. La vida de la carne, la vida del hombre, nuestra vida en la sangre está. Cuando Dios sopló aliento de vida a Adán, se le dio vida a su sangre. Cuando el Señor lo sopló, le dio vida a la sangre de Adán. Médicamente, la sangre lleva alimento y oxígeno por todo nuestro cuerpo. Todas esas venas y arterias llevan defensa contra las infecciones. Por eso cuando se nos obstruyen las venas y las arterias, eso es grave. Porque en la sangre está la vida. Y yo oro en el nombre de Jesús, aquí hago un acto. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús, yo ato todo espíritu de enfermedad que ha venido a obstruir vasos sanguíneos, arterias y venas. En el nombre de Jesús, reprendo toda obstrucción en las vías circulatorias. En el nombre de Jesús, declaro venas y arterias libres, libres, libres en el nombre de Jesús.
En el nombre de Jesús, reciban en el nombre de Jesús. En la sangre está la vida. ¿Usted ha oído cuando no murió desangrado? Cuando Satanás usa a Eva y le dijo: con que Dios os ha dicho, la usó para que dudáramos del poder de Dios. Y allí empezamos a desobedecer. Y vinieron 3 tentaciones que usó Satanás. Primero, el deseo de la carne. Le dijo: el árbol era bueno para comer. Luego, el deseo de los ojos. El árbol era agradable a los ojos. Y luego, le tentó la vanagloria de la vida. El árbol ofrecía sabiduría. Satanás aún hoy nos quiere arrastrar a un mundo de pecado. Por eso la Biblia dice: no améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Las 3 tentaciones de Jesús fueron iguales. Él tiene el mismo modus operandi. Le dijo al Señor: convierte eso en pan. El deseo de la carne. Lo llevó a un monte y le mostró los reinos de la tierra y se los ofreció. El deseo de los ojos. Y luego le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo. Y le citó la palabra. A la gloria de la vida. El enemigo sigue usando las mismas tácticas, pero Jesús lo derrotó con el poder de la palabra. Jesús le dijo: escrito está, escrito está. Y el mismo poder está disponible para nosotros. La palabra de Dios es un arma poderosa contra los ataques del enemigo. Nos revela las condiciones y promesas del pacto de la sangre. Es como si el Señor Jesús dijera: escrito está, con mi sangre. Después de que Adán y Eva desobedecieron, al ceder a la tentación, perdieron la conciencia de Dios y adquirieron conciencia de sí mismos. Perdieron la vista de Dios y de su gloria. Ellos veían la gloria de Dios y lo veían a Él, pero cuando desobedecieron ya no lo vieron. Ellos estaban cubiertos de la gloria de Dios antes de pecar, de desobedecer. Por eso ellos no se veían desnudos. Ellos estaban envueltos en la gloria del Señor. Al tomar conciencia, por eso se escondieron. Por eso el Señor les dijo: ¿dónde están? Aquí. Es que estamos desnudos. Y el Señor les dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Entonces Adán culpó a la mujer que me diste, y ella culpó a la serpiente. Y a raíz de eso, Dios pronunció 5 maldiciones, 5 juicios separados.